Amada familia de la fe, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por poder conectarnos en este culto virtual. Los invito a que oremos antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Nos acercamos a ti con gratitud por todo lo que tú nos das, Padre, día a día. Gracias, Señor. Queremos que su palabra, Padre, venga a levantarnos en esta mañana, Señor. Que este sea un día especial, un día, Padre, de afirmarnos en ti, un día, Padre, de tomar convicciones claras, Padre, del amor que tú tienes hacia nosotros. Sea usted, Espíritu Santo, guiando este tiempo. Sea usted tomando un cuerpo, un instrumento para que sea solamente yo usado para traer palabras. Saca todo lo que te estorba de hombre. Saca todo humanismo de Luis. Saca toda enfermedad, Padre, de mi cuerpo para que pueda fluir tu palabra de buena forma. Gracias, Padre, bendice, Señor, a cada hermano, hermana, a cada persona que está escuchando, Padre, esta prédica. Sea usted tratando con cada uno de nuestros corazones, que sea un tiempo especial, que sea un tiempo, Padre, donde tú eres exaltado, donde tu nombre es exaltado, Padre. Gracias, Padre, derrama tu bendición, derrama tu sanidad. Gracias, Padre, este tiempo es tuyo. Tus hijos, Padre, entramos en tu presencia, Padre, sedientos de recibir tu palabra. Gracias, Señor. Saca toda distracción en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, estamos, gracias a Dios, un domingo más, domingo 11 de abril ya de este año 2021. El tiempo va pasando en forma rápida y hoy día he titulado el sermón de hoy, Dios quiere que te levantes. Dios quiere que te levantes. Y ese sermón es para cada uno de nosotros y que esperamos a través de la palabra ser confrontados con la palabra, ser exhortados, ser levantados, tener las fuerzas para poder perseverar en la palabra, en el Evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios quiere que te levantes. Dios quiere, amados, que tengamos lo que llamamos identidad de reino. Cuando pertenecemos, ¿cierto? Cada persona que pertenece a un movimiento, a un grupo, a una religión, a algo deportivo, va teniendo una identidad. Y nosotros como hijos de Dios, como quienes nos relacionamos con Dios a través de Jesús, eh, Dios quiere que tengamos esa identidad de reino, ya como hijos de Dios, sabiendo quiénes somos, aunque todo el mundo piense contrario a nosotros, nada nos debe mover de esa identidad. ¿Por qué? Porque esa identidad nos va a permitir reflejar una restauración. Dios nos va restaurando y nosotros podemos demostrarle al mundo que somos personas restauradas a través del poder del Evangelio. Y eso es tremendo. ¿Ya? ¿Y por qué Dios quiere restaurarnos? ¿Por qué Dios quiere levantarnos? Porque tenemos cada uno una tarea. Y esa tarea es que en la medida que nosotros somos restaurados, servimos como instrumentos para nosotros restaurar a otras personas que Dios va a poner en nuestro camino, que Dios va a agregar a nuestra iglesia, y somos nosotros los encargados de levantar a ellos y de ayudar con la ayuda del Señor, de ayudar a que ellos también sean restaurados
y que conozcan y disfruten las mismas bendiciones que hemos disfrutado nosotros, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Qué maravilloso es poder movernos como hijos de Dios, sabiendo que pase lo que pase, nosotros dependemos y estamos en las manos de Dios. Entonces, la palabra que quiero que busques es el libro de Nehemías. Búscalo, Nehemías está en el Antiguo Testamento y te quedas ahí en el capítulo 1 como texto central y después, en la medida que avanza el sermón, vas anotando los versículos que van a ir saliendo, que la palabra tiene para hoy día, para nosotros, y tú lo anotas y lo vas confrontando ya con tranquilidad, y te aseguro que vas a entender mucho mejor el mensaje. Por lo menos a mí me ha resultado así en estos años. Yo anotaba todo cuando me sentaba a escuchar a los pastores. Llevaba un cuaderno y anotaba todo. Esto lo digo mientras tú buscas Nehemías 1. Y una vez en la casa, ya en la mesa, podía abrir la Biblia y revisaba los apuntes con la Biblia, y ahí iba destacando, cuando lo consideraba que era importante, iba destacando esos versículos que sentía que iban tocando mi vida y que iban cambiando mi vida. Entonces, en mí me resultó, espero que pueda resultar, si es que tú estás de acuerdo y quieres practicar esa experiencia que yo te he compartido, espero que sea así. Entonces, en Nehemías vamos a poner a leer los primeros 4 versículos. Nehemías 1, verso 1 al 4. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que podamos comprender un poquito mejor la idea de lo que está ocurriendo, el contexto de lo que está ocurriendo. Dice así: preocupación de Nehemías por Jerusalén. A fines de otoño, en el mes de Quisleu del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Anani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Verso 4: cuando oí esto, dice Nehemías, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Para que nos pongamos en un contexto, es como que hoy día, ¿cierto? Ha pasado mucho tiempo y al que le llega la noticia, que es cualquiera de nosotros, estoy tratando de poner un ejemplo para entender. Pongamos que alguien por fuerza mayor está viviendo en Arica, en un lugar muy alejado, y han pasado los años y él quiere saber eh, noticias, qué pasó acá en Santiago, en nuestra iglesia llamada Dios en Tiempo Real en Puente Alto. No hay redes sociales, sáquese la instantaneidad de saber todo, solamente cartas o mensajeros. Y nos llega un mensaje allá en Arica, donde estamos, y nos dice: los muros fueron botados, eh, las puertas fueron quemadas, y realmente de la iglesia que había no hay nada. Todo es desgracia. No existe Dios en tiempo real. Estoy tratando de poner un ejemplo, espero que haya sido útil para entender el contexto del notición que le llega a Nehemías, y por eso he querido partir con este ejemplo. Entonces, el significado de Nehemías es consuelo de Dios, consuelo de Dios. Y elegí estos
versículos porque Dios nos quiere consolar con su palabra en este día. Dios nos quiere consolar. Y Kisleu, ya, era la temporada de invierno, la mitad de noviembre y la mitad de diciembre, ya era invierno, era un tiempo duro. Y así lo describe Nehemías en este capítulo 1. Entonces, Nehemías era un eunuco, ¿cierto? Había sido castrado para quitar su virilidad. Él estaba a las órdenes del rey Artajerjes. Israel era prácticamente una colonia del pueblo persa. Nehemías tenía una buena relación con el rey. Se puede desprender del estudio de Nehemías que sus padres influyeron en la vida de Nehemías. Por eso en el verso 2 lo primero que él hace es preguntar por los judíos, ¿ya? Entonces esto nos va sirviendo que es importante siempre cuando nos preguntamos ¿qué puedo hacer yo? Mira, todos tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación, y con tal de que nosotros le hablemos a nuestro entorno, a nuestros hijos, a nuestros nietos, eh, del Evangelio de Cristo, estamos eh, formando parte de un ministerio y estamos siendo usados por el Señor. Entonces, Nehemías era un joven que sus padres influenciaron positivamente en su vida. Lo primero que él hace es preguntar por los judíos. Entonces, para entrar en el tema de hoy día, muchas veces en nuestra vida, iglesia, como en la vida de Nehemías, en este caso, llega el mes de Kisleu. El mes de Kisleu, que es el tiempo donde te enteras de malas noticias. Es un tiempo donde quedamos en estado de shock, donde viene una noticia que nunca hemos querido escuchar, pero que lamentablemente la realidad nos confronta con noticias que no quisiéramos escuchar. Y, y llega ese mes de Kisleu, llega el invierno duro, llega el dolor, llega un frío que penetra hasta los huesos. Y llega la amargura a pegarse a nuestro corazón. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Si bien existe un antes y un después en nuestras vidas, existe un antes y un después de Cristo, ¿cierto? En relación a múltiples cosas, la más importante, la eternidad. Sin Cristo mi eternidad es distinta a una eternidad con Cristo. Entonces existe un antes y un después, lo dice la Biblia, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si bien eso es totalmente real, lo enseña la palabra del Señor, déjame decirte una cosa, que aún en Cristo, el mes de Kisleu va a llegar en algún momento de tu vida. A todos nos pasan cosas. A la persona que está predicando hoy, que me toca a mí, me pasan cosas, me llega el mes de Kisleu, me llegan malas noticias, eh, a todo el mundo. Es una mentira de las tinieblas que el seguidor de Cristo primero va a ser perfecto. No, no. Nosotros vamos a luchar por imitar nuestro modelo que es Cristo, pero vamos a caminar con imperfecciones. Y lo he dicho muchas veces, si pudiera la gente leer un letrero, leerían, disculpe las molestias, Cristo está trabajando en mí. Y, y el Señor nos va a ir haciendo y dando el crecimiento, nos va a hacer crecer. A todos nos pasan cosas, entonces es una doctrina de las tinieblas, por ejemplo, decir, eh, es una doctrina de las tinieblas para las ovejas, porque las enferma, decir, por ejemplo, que en Cristo va a ser todo bien y que enfermarse prácticamente es un pecado. No, eso es una mentira. Eh,
ahora que hay COVID, han habido muchos pastores que han muerto de COVID y han habido muchos cristianos que han muerto de COVID. Eso depende de la soberanía del Señor, eh, que no con esta doctrina errada que enseñan en algunos lados. Por lo tanto, las tribulaciones, las pruebas, eh, son, en mi opinión, oportunidades. Son oportunidades que Dios nos da para ver cuál es tu fundamento, para ver cuál es mi fundamento, ¿ya? Por lo tanto, cuando llega una tempestad a tu vida y tu vida se derrumba, ¿ya? Cuando llega una tempestad a la vida de un cristiano y ese cristiano se derrumba, es tiempo de revisar cuál es el fundamento de ese cristiano, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el fundamento de tu vida es Cristo, puedes decir como el apóstol Pablo, ¿cierto? Que decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso está, anótalo en Filipenses 1:21. Lo que decía David, este tremendo hombre de Dios. Anótalo, Salmo 27:4. ¿Qué dice David? ¿Cierto? A David le podrían preguntar, pide un deseo. Tienes derecho solamente a pedir un deseo. ¿Y qué dice David? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él tenía un fundamento claro. David tenía un fundamento claro. Pablo tenía un fundamento claro. Por eso el Señor quiere en esta mañana eh, exhortarnos a cada uno de nosotros a que nuestro fundamento esté claro, a que nuestro fundamento esté en Cristo. Esa es la exhortación que el Señor tiene para nosotros. Si cualquiera de nosotros construimos nuestra vida sobre otro fundamento que no sea Jesús, tarde o temprano va a llegar la tempestad y vamos a caer. Por lo tanto, la única opción que tenemos como cristianos es construir nuestras vidas sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo. Cristo, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el fundamento de tu vida? La respuesta es, tiene que ser Cristo, no tenemos un plan B, no tenemos otra opción. El fundamento de tu vida o el fundamento de mi vida no puede ser un hombre. El fundamento de tu vida o el fundamento de mi vida no puede ser una mujer. ¿Ya? Tiene que ser Cristo. Tiene que ser Cristo. El cristiano siempre va a tener una lucha con el pecado, ¿ya? Pero lo que distingue a un creyente verdadero es que ama la palabra del Señor y va a luchar por obedecer esa palabra, ¿ya? Entonces volvemos a Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías cuando llegó el mes de Quisleo a su vida? Cuando llegó esa mala noticia. Dice el verso 3 y 4, me dijeron las cosas no anda bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Y la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿Y qué hace Nehemías? Cuando oí esto, me senté a llorar. Tremendo, tremendo. Me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Tremendo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Tremendo, tremendo. Quise compartir estos versículos para que nos sirvan. ¿Por qué Dios quiere levantarnos? Eh, Porque cuando llega estas tormentas, cuando llega este mes de Quisleo, cuando llega este invierno duro, cuando estamos y tenemos como fundamento a Cristo en nuestras vidas, vamos a reaccionar, por ejemplo, como lo hace Nehemías. Llorar, maravilloso. Llorar, yo siempre he dicho que
Un pastor por ahí dijo que las lágrimas son oraciones líquidas, y yo lo creo perfectamente. Eh, Son oraciones líquidas. Entonces, llorar, maravilloso. Estar de duelo, maravilloso. Ayuné y oré al Dios del cielo, tremendo. Es lo que tenemos que hacer. Cuando llegue el mes de Quisleo a nuestras vidas, cuando lleguen los problemas, es ahí donde tenemos que sentarnos en la mesa con la familia y decir: ya, vamos a comenzar a tener jornadas de oración y vamos a comenzar a tener jornadas de ayuno, porque es tiempo de clamar al Dios de los cielos. Y, y no tengo duda de que Dios va a responder. Entonces, ¿qué vemos en Nehemías? Vemos un hombre llorando por un pueblo donde no nació, cosa que conmueve, ¿ya? Porque él llora por un pueblo donde él no nació. Es un hombre que ama a un pueblo por oídas, por historias, por lo que le contaron, porque él no nació allá, le contaron. Hombre que ama a ese pueblo porque sus padres le enseñaron a amar a ese pueblo, la importancia de comunicarnos y de transmitir las buenas nuevas a las personas que amamos. Entonces, Dios quiere que imitemos a Nehemías, por supuesto. ¿Por qué? Porque Nehemías reaccionó bien en el mes de Quisleu. Vamos a sacar algunos ejemplos de situaciones que nos hacen caer y que al estar caídos reflejamos derrota en vez de reflejar victoria. Por eso Dios quiere que nos levantemos. Y por eso voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando sientes que tus responsabilidades son demasiadas para tus capacidades, cuando sientes que tienes una responsabilidad muy grande. Ese es un primer ejemplo de situaciones que nos hacen caer, ¿ya? Cuando sentimos que nuestras responsabilidades son demasiadas para nuestras capacidades. Ahí obviamente caemos. Y el ejemplo que quiero poner, anótalo, está en Números 11. Usted lo va a recordar cuando lo lea. ¿Por qué? Por Moisés. Esto le sucede a Moisés. Números capítulo 11, verso 10 al 15. Dice así la palabra del Señor. Estamos en el contexto, es cuando el pueblo está insatisfecho con el maná que cae del cielo, están aburridos de comer siempre lo mismo. Dice así: entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Está complicado, Moisés. Verso 14: solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Ahí está el ejemplo. Si esta, y mira cómo termina, qué impresionante. Si esta es la manera como piensas tratarme, le está diciendo Moisés a Dios, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Tremendo y fuerte, fuertes versículos, fuerte palabra, claramente versículos que muchos pastores viven en carne propia, versículos que muchos líderes y que grandes hombres de Dios viven en carne propia. Estamos hablando de Moisés, sí, Moisés es uno de los tremendos hombres de la Biblia, ¿ya? Moisés, uno de los tremendos hombres de la Biblia. ¿Qué dijo Moisés? No puedo yo solo, no puedo yo solo. Así que imagínate,
lo dijo Moisés, no lo dijo un hombre eh, débil, como me pongo como ejemplo yo, no lo dijo el pastor Luis, lo dijo Moisés, no puedo, no puedo yo solo, no puedo yo solo. Fíjate, Moisés ya había visto abrirse el mar. Moisés había visto el poder de Dios a través de las plagas de Egipto. Y aún así, después de este tiempo, Moisés ya cansado con la responsabilidad que tenía, dice, me quiero morir, me quiero morir. Por lo tanto, no te cuestiones tú, por eso la palabra quiere levantarte. Oye, le pasó a Moisés, si tú en algún momento, si yo en algún momento sentimos que no podemos más, que esto va a reventar, que simplemente no puedo con esta carga, ten la certeza, ten la confianza de que el Señor te va a sacar, que el Señor te va a levantar, te va a levantar. Levantó a este tremendo hombre eh, que fue Moisés. Por lo tanto, es mi deseo que plasmes este versículo que voy a leer en tu corazón. Quiero que lo plasmes eh, para que sepas que todos cargamos problemas y que nos necesitamos unos a otros. Cada uno cumple una función importante y todos nos necesitamos, ¿ya? Por eso nunca piense, nunca creas que tú eres insignificante. No, no. Todos somos importantes. Dios nos necesita, o sea, nosotros necesitamos a Dios. El ministerio necesita que todos funcionemos y hagamos lo que nos corresponde hacer a cada uno. Y eso va a cambiar y nos va a dar la fuerza, yo estoy seguro, que nos va a fortalecer al ver que estamos unidos. Entonces, cuando viene el problema, decimos, yo no estoy solo, yo no estoy sola, tengo un grupo, tengo una familia de la fe. Es más, me basta enviar un mensaje y sé que voy a tener a toda una familia de la fe que podemos llegar a ser muchas personas. Yo recuerdo haber una vez contado en la iglesia, habíamos 70 personas. Tengo 70 personas que van a estar orando por mí. ¡Wow! Tremendo, maravilloso. Entonces, que esta palabra te ayude a levantarte, ¿ya? Entonces, anota 2 Corintios capítulo 1, versos 3 al 5. Y ese versículo lo vas a destacar en tu Biblia, ya le vas a poner el color que a ti te motive, lo vas a marcar, lo vas a destacar. 2 Corintios 1, 3 al 5, porque vas a ver qué tremenda es la palabra de Dios. Es más, si quieres, búscalo en tu Biblia y lo leemos juntos, yo te espero. 2 Corintios, ¿cierto? Capítulo 1, versos 3 al 5. Dios quiere que te levantes. Dios quiere que nos levantemos porque los tiempos son difíciles, porque los tiempos son malos y necesitamos tener la capacidad espiritual, porque nosotros vivimos en el espíritu, no en la carne. Tenemos que esforzarnos a ver las cosas con ojos espirituales, a discernir las cosas espiritualmente. Encontraste entonces 2 Corintios 1, versos 3 al 5 y lo vamos a leer juntos. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, no de alguna, Dios de toda consolación, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Mira qué tremenda palabra. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Este versículo hay que destacarlo.
hay que hacerlo, tienes que hacerlo tuyo, para que cuando estés pasando por un mal momento, esta palabra del Señor te levante, que sabemos que tenemos un Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿ya? Porque de la misma manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, somos consolados abundantemente. Por eso Dios nos llama a levantarnos, ¿ya? Por lo tanto, no dejes que los problemas, no dejes que los problemas te saquen de Cristo. No lo permitas, no lo permitas. Tienes que seguir luchando. Dios quiere consolar tu alma, Dios quiere consolar tu corazón. Dios quiere que valores cada milagro que Él hace en tu vida diariamente. El milagro de la salvación es un milagro por el cual nos faltan días de nuestras vidas para agradecerlo. El milagro de la provisión diaria. Qué tremendo es poder contar con la provisión diaria. Eh, Mira, estaba desarrollando el estudio y el Señor puso en mí que abrir un poquito el corazón porque le puede servir a alguien, abrir un poco mi corazón porque le puede servir a alguien hoy día. Yo estoy aquí, usted me está viendo a través de la pantalla, ¿cierto? Transmitiendo desde mi casa. Yo estoy aquí por amor a quien me salvó, ¿ya? Quien por su voluntad, ¿cierto? Me ha dado el privilegio he tenido el privilegio de ser pastor y Dios pone el amor por las ovejas de una forma que solamente los pastores lo pueden entender o lo pueden comprender. El que no tiene el llamado pastoral no puede tener el amor por las ovejas porque Dios hace las cosas y los ministerios como en su soberanía. Y lo que sí uno se da cuenta es que el que es pastor está todo el día, siempre, todos los días, Dios está poniendo a las ovejas en su corazón eh, para orar por ellas. Y eso es impresionante, yo puedo dar fe de eso. Pero estaba diciendo, yo estoy aquí por amor a aquel que me salvó. Y para estar aquí, ¿qué hizo Dios? Mis fundamentos terrenales fueron quitados. Mis fundamentos terrenales de mi vida fueron quitados uno por uno. Fundamentos puse acá emocionales, fundamentos familiares, fundamentos económicos, fundamentos relacionales, fundamentos culturales, etcétera, etcétera. Dios se encargó para yo poder ser pastor de quitar de a uno por uno lo que yo le llamo fundamentos terrenales. Entonces, ¿qué puedo decir yo? He visto sus milagros, sí, durante muchos años he visto los milagros del Señor y no me olvido de esos milagros, por eso sigo siendo pastor, porque no todo el que se inicia como pastor termina como pastor, muchos abandonan porque la carga es muy fuerte. Yo sigo, no porque yo sea especial, yo sigo porque Dios ha permitido que siga. Eh, no olvido sus milagros y sé que es un Dios que consuela. Ahora, es importante, y comparto este testimonio, a mí no me importa que Dios me haya apartado, no es tema para mí. Dios me apartó y amados, literalmente Dios me apartó. Yo no visito amigos, ni me visitan amigos, ¿ya? Amigos, estoy hablando amigos. En la iglesia somos hermanos en Cristo, somos una familia de la fe, nos amamos entrañablemente. Yo amo a las ovejas con un amor entrañable. Doy todo esto para que usted me entienda. Lo que estoy tratando de decir que sí tengo un amigo que lo conoce, lo conocen ustedes, ¿cierto? Sergio Quiroga, él es amigo mío desde pequeños, pero el Señor me fue apartando
yo no visito amigos, ni me visitan amigos, Dios sacó de mi vida eso que es tan normal y natural para todos. Y no hay problema. Y lo mismo hizo con mi esposa, para que veas que Dios es maravilloso, Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere hacerlas. Lo mismo hizo con Ruth. Eh, Ruth no tiene amigas, no visita amigas, ni la visitan amigas. Entonces, nosotros hemos visto con mi esposa eh, en carne propia que en el ministerio se convive con la soledad, y es así, y estamos dispuestos y no nos quejamos, solamente lo estoy poniendo porque sentía que era importante abrir el corazón, porque quizás hay gente que se sienta sola, quizás hay gente que Dios va a ir sacando cosas de su vida para darle tareas en el ministerio, ¿ya? Y que eso no te desanime. Por eso he querido poner este ejemplo. No es para ponerme como referente. Quienes me conocen saben que yo no soy así, no me interesa ser referente. Lo estoy poniendo como un ejemplo porque sé, si el Señor lo puso en mi corazón, que a alguien le va a servir. ¿Y qué ocurre? Que Dios, una vez que nos aparta, Él empieza a diseñar nuestra vida y a diseñar nuestros caminos. Entonces, y para que Él diseñe es importante dejarse diseñar. Eso era lo que quería comentarles, ¿ya? Entonces, cuando usted, eh, cuando usted recuerde, como el pastor va recordando a las ovejas, como compartí hace poquito, durante el día, cómo estará, ¿cierto?, esta oveja, cómo estará esta familia, cuando se ora específicamente por una familia o por alguien, seguramente a las ovejas pasa lo mismo. De pronto dirán, chuta, ¿cómo estarán los pastores? ¿Cómo estará el pastor? Vamos a orar por el pastor. Siempre piense eso, o sea, téngalo claro. Los pastores no tienen favoritos. El pastor ama a todas las ovejas con un amor entrañable, y en ese amor es importante que usted sepa como oveja que, que no es que usted esté votado o usted esté votada, no, es que cuando hay tormentas se hace lo que se pueda hacer, ¿ya? Lo que se puede hacer, lo que permita el día, las horas del día hacer. Y siempre crea que va a estar en el corazón del pastor tratar de abarcar lo que más pueda, lo que más se pueda. Gracias a Dios las ayudas que se están dando de ofrenda de amor en dinero, no ha habido un mes en que no se hayan dejado de dar. Sí han habido meses en que estas ofrendas han ido bajando, ¿cierto? Al comienzo donaban, al comienzo con el entusiasmo donaban, hasta a veces llegaron a donar 9 personas. Hubo meses que donaron 2 personas. Gracias a Dios, en estos últimos 2 meses nuevamente hemos llegado a que donan 5 personas, y con esas donación de 5 personas se permite normalmente durante todo este tiempo de pandemias y de cuarentenas, se ha ayudado entre 4 y 5 familias de la iglesia. Entonces, siempre hay una preocupación, pero no siempre están los tiempos de una manera perfecta. Así que lo importante es dejarnos diseñar, ¿ya? Dejarnos diseñar. Yo creo que el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros, y a lo mejor en el propósito que tiene para tu vida a veces va a quitar gente de tu lado, y, y es ahí donde tienes que estar fuerte ahí en la relación con el Señor para poder entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Espero haya servido esta pequeña testimonio que el Señor mostró abrir mi corazón. Entonces, el segundo ejemplo de situaciones que nos hacen caer, ¿ya? Por eso la palabra hoy día nos anima a levantarnos, ¿cierto? El segundo ejemplo es cuando pasamos una tragedia. Y quiero, anótalo, Job 3, verso 11.
Bueno, todos sabemos la vida de Job. Dice Job 3:11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso, dice Job. Entonces, esta es una de las grandes mentiras del enemigo. Acabar con la vida para descansar, eso es una mentira. Dios es el dador de la vida y solo Él decide cuál es el último de nuestros días. Ya es el Señor es el que ve eso. Por lo tanto, nosotros no tenemos que equivocarnos, aunque estemos presionados, eh, y tratar de tomar el papel de Dios. Nunca, nunca lo haga, nunca lo haga. Si pasa por la mente un pensamiento negativo, resístalo orando, resístalo en el Señor. Otro versículo para que usted anote y posteriormente lo destaque en su Biblia. ¿Ya? Y que tiene que ver con el título Dios quiere que te levantes. Está en Primera de Pedro capítulo 5. Lo voy a leer, usted lo anota. Primera de Pedro 5, verso 6 en adelante. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere a tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, la palabra de Dios nos está advirtiendo, ¿ya? No es que el pastor le esté poniendo color. Dice la Biblia en el versículo que usted acaba de anotar, Primera de Pedro 5, 6 al 10, en el verso 8 dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, hay un enemigo que está 24/7, por lo tanto nosotros necesitamos estar 24/7 conectados con el Señor. Dice Pedro, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso nos da aliento. O sea, lo que yo estoy padeciendo hoy día, llámese cualquiera el nombre del problema que tenga, lo están padeciendo muchos hermanos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tremendo, entonces necesito estar en el espíritu y luchar para no estar en la carne. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Anótalo, destácalo ahí en tu Biblia, porque también es un versículo para levantarnos. Dios desea que nos levantemos. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Otra razón, por tiempo voy a avanzar al último ejemplo para alcanzar a compartir. No me quiero extender más. Voy a pasar a este último ejemplo, que es otra razón con la cual reflejamos derrota y caemos, es cuando reflejamos la negligencia de otros hacia nosotros. Es decir, cuando otras personas son negligentes con nosotros, y eso queda una amargura y somos nosotros los que reflejamos la derrota. Anótalo, Jeremías 20, con esto voy concluyendo, Jeremías 20, verso 7 en adelante, la llamada depresión de los predicadores. Jeremías, ¿qué dice? Queja de Jeremías, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Y qué le dice Jeremías? Todo el mundo se burla de mí, le está diciendo Jeremías a Dios. Todo el mundo se burla de mí, se ríe de mí todo el tiempo.
Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, es decir, si él renuncia a su labor de profeta, dice Jeremías, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes y hasta agregan, denúncienlo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen, quizás lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. ¿Y qué dice enseguida? Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Tú, Señor Todopoderoso, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alábenlo. Él salva a los pobres del poder de los malvados. Wow, wow, es difícil, es difícil. Ahí el problema de los predicadores, el problema de los predicadores. Este tremendo profeta de Dios, ahí usted lo anotó y cuando lo lea, saque conclusiones, saque conclusiones. Un ejemplo, ¿por qué puse ese ejemplo? Porque muchas veces sufrimos derrota cuando hemos sido pasados por alto. Es decir, cuando le dijiste a tu hijo, no vayas por ese camino y tu hijo fue por ese camino justamente al cual tú le dijiste, no te vayas por ese camino, tu hijo te pasó por alto y fue por ese camino. O cuando tú le has hablado a muchas personas de, oye, mira qué tremendo lo que hizo Cristo conmigo, qué tremendo lo que yo estoy viviendo. Les has compartido tu fe muchas veces en muchos almuerzos, en muchas ocasiones, y a esas personas simplemente no les interesa en absoluto lo que Cristo hizo en tu vida. Entonces concluyo, ¿por qué te he puesto todos estos ejemplos? Porque quiero que sepas que el mes de Kisleu les llega a todos. Y si no ha llegado a tu vida, te quiero decir que en algún momento ese mes de Kisleu, esas malas noticias, tal como le llegaron a Nehemías, van a llegar a tu vida. ¿Ya? Vamos a tener dolor por lo que escuchamos, dolor por las malas noticias, dolor por lo que nos toca estar viviendo. Por eso Dios quiere restaurarnos, por eso Dios quiere que te levantes, por eso te entregué varios versículos que tú anotes para tenerlos ahí como, como palabra de batalla para enfrentar el día a día, ¿ya? Dios quiere que salgamos adelante, ¿ya? Y quiero terminar, eh, no, vamos a terminar ahora porque ya vamos en 48 minutos, es mucho. Quiero terminar con un testimonio que es cortito, creo que un día lo dije, lo voy a repetir. Hay una... para ver que siempre Dios tiene un propósito y que no minimices. Dios te quiere ver en victoria, Dios te quiere ver vencedor, Dios te quiere ver vencedora y no minimices que si estás pasando por situaciones de dolor, Dios te va a levantar y no minimices lo que tú haces por el reino de Dios, porque lo que tú haces por el reino de Dios es importante. Una pastora que predicó en un lugar muy masivo, era un lugar en una iglesia llena, una iglesia grande con mucha gente, y esta pastora fue, predicó, y después de una tremenda prédica, solamente dos jovencitas recibieron a Cristo, ¿ya? Así, esto lo contó otra persona, yo estoy resumiéndolo. Solamente dos jovencitas recibieron a Cristo. Entonces, obviamente que a lo mejor a esa predicadora o a esa pastora le tiene que haber venido el síndrome o el síntoma de este profeta que dice, nadie me escucha, me quiero morir. Al año siguiente, esta pastora va a la misma iglesia a predicar y se acerca una mamá, ¿cierto?
se acerca una madre a conversar con ella y le dice, ¿sabe qué? Pastora, nunca deje de predicar, nunca deje de predicar. Usted estuvo hace un año acá y dos chicas, después de su prédica, recibieron al Señor. Y la pastora le dice, maravilloso. Y la madre le dice, ya, y ahora le voy a contar el final de la historia. Esas chicas fueron secuestradas y asesinadas. Estamos hablando de una iglesia en México donde es muy frecuente que ocurran este tipo de cosas, secuestros al por mayor. Bueno, entonces eso es que a nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ya Dios nos llama a hacer nuestra parte. Tú haz tu parte y créeme que el Señor te va a usar. No minimices lo que tú eres. Tú eres precioso delante de Dios, tú eres preciosa delante de Dios, tú tienes un valor delante del Señor y ese valor, cuando tenemos una mentalidad de reino, no permitas que las tinieblas vengan y te lo quiten. Ya puede estar la crema, puede estar la embarrada por todos lados, pero eso no me mueve de mi condición, de mi propósito que Dios tiene, de mi pensamiento de reino. ¿Ya? Yo soy hijo de Dios, Dios me compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y de eso, de ese fundamento no me mueve nadie. Por eso Dios quiere que te levantes, independiente cuál sea tu situación, Dios quiere en esta mañana que te levantes. Así que te animo, amado o amada, a que tomes esta palabra, la grabes en tu corazón y que empecemos a vivir un nuevo tiempo. Pese a que los tiempos son malos, Dios nos permite vivir un nuevo tiempo en Él, en su palabra. Así que eso es la palabra de hoy día, hermano, hermana. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en un próximo culto virtual, si el Señor así lo permite. Bendiciones, iglesia, con amor en Cristo, Pastor Luis.